No sé si ustedes se acuerdan, a veces en el colegio o en algunas otras instancias, nos ponían una pregunta, una declaración y al lado ponían verdadero o falso. A mí me gustaban los verdaderos o falsos porque si habías estudiado poco, tenías 50% de chance de poder acertar. O las múltiples opciones o múltiple choice, ¿no? Teníamos un profesor que era en la facultad, que era extremadamente malvado, ¿no? Con estos asuntos, y con los verdaderos falsos o con los múltiple choice, ¿no? Y entonces, él, por ejemplo, miren, fíjense para que vean el extremo de maldad. Decía, la salvación es gracias a, y daba 3 opciones. Al sacrificio de Jesús en la cruz, a la tarea del Espíritu Santo o a la gracia impartida por Dios. Re difícil, porque las 3, o sea, ¿me entienden? Las 3 podrían ser, porque sin gracia no te salvás, sin Cristo Jesús no te salvás y sin la voz del Espíritu Santo tampoco. ¿Me entendés? Era re difícil. Y entonces, claro, contestábamos y después le decíamos, pero las 3 son un poco verdad. No, y él daba sus explicaciones, ¿no? De que una sola, porque las otras... Bueno, todas las preguntas eran así. Él se llamaba David Pío Gullón. Pío significa piadoso, pero este de piadoso no tenía nada. Era malvado. O sea, no era un David piadoso. Por lo menos cuando se ponía en rol de profesor no era nada piadoso. Yo quiero hacerles una declaración y ustedes me tienen que decir si es verdadero o falso. ¿Sí? Me voy a poner en el rol de David Pío, ¿no? Yo voy a ser piadoso. Les hago una declaración entonces y ustedes me dicen si es verdadero o falso. Que yo tenga capacidad de elegir, ¿eso quiere decir que soy libre? Miren, ¿les puedo dar un ejemplo? Sí, un ejemplo para ilustrar esta pregunta. En el mundo todavía hay mucha esclavitud, lamentablemente, ¿no? Supongamos que hay una persona que tiene un esclavo. Se levanta una mañana y el esclavo dice, yo hoy no voy a trabajar. Entonces viene su amo, su dueño, y entonces le dice, anda a trabajar. No voy a trabajar. Anda a trabajar, no. Y él se niega a trabajar, se niega a obedecer, lo castigan, lo encierran, no le dan de comer, él se niega. Ese día no trabajó. Ahora, ¿el esclavo usó su capacidad de elegir? Sí, porque ese día decidió no obedecer, no ir a trabajar. Aunque utilizó su capacidad de elegir, ¿dejó de ser esclavo? ¿Me entienden? Tener la capacidad, poder usar la capacidad de elegir, no garantiza o no necesariamente me hace libre. El esclavo usó su capacidad de elegir, pero siguió siendo esclavo. Este tema de la libertad, este tema de qué es ser libre, es un tema apasionante, especialmente en la Biblia. Muchos no ven este tema en la Biblia, pero este tema es uno de los temas centrales de la Biblia. Jesucristo en Juan 8:32 va a decir, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero se habla poco, o yo escucho poco, sobre este asunto de qué es ser libre, según la Biblia, porque el concepto, la definición de libertad puede tener muchos significados, depende, desde lo social tiene un significado, desde lo religioso, desde la Biblia, ¿me entienden? Desde la política, desde la sociedad, depende en qué sociedad vivas, el significado puede cambiar, ¿sí? Ahora, ¿qué es ser libre conforme al mensaje bíblico? Ser libre, conforme a la Biblia, es cuando yo no quedo atrapado en las angustias de la vida. Y fíjense que yo no estoy diciendo que ser libre es no tener angustias, o que ser libre no es sufrir en medio de las angustias. Eso es normal. O sea, por ejemplo, Jesús en Juan 16:33 dice, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicción. Pero tranquilo, chicos, confíen, yo he vencido a este mundo que a ustedes los aflige. Pero Jesucristo dijo que íbamos a tener aflicciones. Y cuando vos tenés aflicciones, problemas, dificultades,
es normal que te pongas mal. Si a vos te pasan cosas malas, es normal que sientas tristeza, que sientas angustia, es normal. Ahora, ¿cuál es el mensaje bíblico? El mensaje bíblico es que Dios te da la posibilidad de no quedar atrapado en esa angustia. Viene la mala noticia, te angustias, pasás el proceso natural de superar la mala noticia y la angustia tiene que desaparecer. O sea, conforme al mensaje bíblico, desaparece. Entonces, ser libres en la Biblia es no quedar atrapado en la angustia. Yo puedo sentir angustia, eso es normal, pero Dios me permite no quedar atrapado en la angustia. Y créanme que hay mucha gente atrapada en la angustia. Vos conversás con personas que llevan 30, 40, 50 años, 10 años, atrapados en el rencor de aquello que me hiciste. Y están atrapados porque cada vez que te lo cuentan, sufren y se angustian por aquello que pasó hace 30, 40 años atrás. Están encarcelados en ese recuerdo. Hay personas que viven angustiadas, ¿verdad?, por lo que va a pasar. Y pasan la vida y cuando eso no pasó, toman otra y se angustian por otra cosa, ¿me entienden? Y cuando eso no pasa, se angustian cuando el nene va a ir a la escuela. Y el nene pasa a la escuela y se angustian cuando el nene va a ir a secundario, pasa a secundario, se angustian cuando el nene sale a trabajar, o se angustia, y cuando, ¿me entienden, no? Y después se angustian cuando el nene siempre se está angustiando por lo que va a pasar, para cuando se van a casar, para cuando van a hacer el nieto, para cuando el nieto va a la escuela, ¿me entienden, no? Viven angustiados por lo que va a pasar en el futuro. O sea, están atrapados en medio de la angustia. El mensaje bíblico nos dice que ser libres es no quedar atrapados en las angustias de la vida. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llego yo a ser libre y no quedar atrapado en las angustias de la vida? Miren, Génesis 1.1 es un pasaje extremadamente conocido, ¿sí? Casi que si yo comienzo con las primeras palabras, vos lo vas a terminar. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí Dios establece el orden establecido por Él desde la creación, ¿sí? Acá encontramos el orden establecido por Dios desde la creación. Dice, en el principio, Dios. Y luego, los cielos y la tierra, ¿sí? En definitiva, dice que primero está Dios y después están las cosas creadas. Entonces, ¿cuál es el principio establecido por el orden establecido por Dios desde la creación? Primero Dios y después las cosas. ¿Cuál es la desgracia del ser humano? Que invierte el orden establecido desde la creación y dice primero las cosas y después Dios. Cuando vos haces eso, ese es el principio, es el comienzo de llevar una vida a través de la cual vas a vivir atrapado o vas a quedar atrapado en las angustias de la vida. Es decir, no vas a ser libre. Fíjense que Jesucristo va en esta misma dirección cuando en Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Él está citando Deuteronomio 6:5. Fíjese que acá también Jesucristo de alguna manera hace alusión al orden establecido en la creación, en Génesis 1.1. Dice, amarás a Dios con todo. Después vendrán las otras cosas, pero primero Dios, después las otras cosas. Jesucristo va en la misma dirección y Él dice que el secreto, ¿sí? la esencia de la religión es esta, poner a Dios en primer lugar y después las cosas. ¿Cómo llego yo? O sea, cuando vos pones a Dios en primer lugar, va a pasar algo muy interesante en tu vida. Y esto que va a pasar es lo que te va a permitir ser libre. ¿Qué va a pasar? Cuando vos pones a Dios en primer lugar en tu vida, se hace presente en tu vida la persona del Espíritu Santo con su fruto. El Espíritu Santo se hace presente con su propio fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Qué interesante. O sea, cuando yo pongo a Dios en primer lugar, siguiendo el orden establecido desde la creación, entonces el Espíritu Santo se hace presente en mi vida y el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en mi vida. Es decir, que mi carácter va a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y aquí la persona entonces se vuelve libre. Y déjenme darles un ejemplo para que entendamos bien cómo funciona esto. Tal vez lo escuchaste mencionar, pero Juan Hus fue uno de los grandes reformadores de la iglesia cristiana, ¿sí? Obviamente en aquel tiempo, la iglesia popular, cuando alguien, estoy hablando en la era medieval, cuando alguien no opinaba como la iglesia o se atrevía a tener una opinión diferente en la iglesia ¿qué hacía? Sencillito. Te persigo, te encarcelo y te saco tus bienes y después podías morir en la hoguera, en la horca y de diferentes otras maneras. Así que Juan Hus empezó a exponer su opinión basada en la Biblia y no en las creencias que la iglesia argumentaba. Obviamente, la opinión de Juan Hus, basada en la Biblia, contradecía algunas cosas que la iglesia aseguraba. Entonces, se lo invita a hacer un descargo, a poder plantear sus ideas. Pero Juan Hus sabía que si él se presentaba, ¿qué iba a pasar? Llegaba vivo, pero nadie sabía cómo iba a salir. O bien todos sabían cómo iba a salir, ¿verdad? Iba a salir muerto. Entonces él por algún tiempo, obviamente, se negaba a presentarse. Hasta que alguien le dice, no, presentate, un gobernante le dice, presentate tranquilo. Yo te voy a dar un salvoconducto. ¿Qué es un salvoconducto? Es la garantía de que vas a poder salir y no te van a encarcelar, ni mucho menos. Obviamente fue una trampa, y Juan Hus fue, y cuando expuso sus ideas, fue encarcelado. Y como querían hacerlo sufrir por opinar diferente, ¿qué hicieron? Lo pusieron, había una torre que sostenía parte de un puente que cruzaba un río, y esa torre tenía una pequeña ventana muy cerca del río. Dentro de la torre había una celda, que no era una celda, era un hueco, en donde lo tiraron ahí a Juan Hus, ¿sí? Por un agujero, lo dejaron ahí meses. Cada tanto le daban un poco de pan y agua como para mantenerlo vivo, y las condiciones ahí eran terribles, extremadamente húmedas, insalubres. Imagínense, además mal alimentado. A los meses él empezó a dar signos de que estaba por morir. Y el líder religioso, el Papa en ese momento, dijo, no, ¿cómo que se va a morir? No, que queremos hacer un juicio y que todo el mundo vea lo que pasa cuando se contradice a la iglesia. Entonces mandó sus propios médicos para sacarlo, para mantenerlo con vida. Dice que cuando lo sacaron de ahí, el espectáculo era terrible. En primer lugar, era tanta la humedad del calabozo que sus ropas se habían podrido literalmente. Así que no tenía ropa porque la ropa se había podrido por la humedad. Se habían deshecho por la humedad. Además, tenía las uñas muy largas porque los primeros meses él se cortaba las uñas con los dientes, pero debido a la desnutrición había perdido los dientes, así que tampoco podía cortarse las uñas. Ni hablar de los kilos que había perdido y de la suciedad. Fue un espectáculo tremendo aún para los propios guardias que lo sacaron de la cárcel. Bueno, lo repusieron un poco y se enfrentó a un juicio. Y en el juicio entonces las autoridades le dijeron que si se retractaba de sus opiniones basadas en la Biblia, él dijo no. Entonces le dijeron, si no te retractas, vamos a quemarte en la hoguera, quemarte vivo, porque quemarlo muerto no tenía gracia, ¿verdad? Y él dijo, no me voy a retractar. Así que quemarlo en la hoguera era muy fácil, era un poste clavado en el piso,
se ponía mucha leña en la base del poste, se colocaba a la persona que se iba a ejecutar arriba de la leña y se la ataba al poste. Entonces le dijeron, bueno, tenés una última oportunidad de retractarte. Y él dijo, no puedo negar ni a Dios, ni su palabra, ni su voluntad, ni deseo ser infiel a Dios. Prefiero morir siendo fiel. Así es que encendieron la leña y la historia registra algo interesante. La historia registra que él empezó a cantar un himno, una melodía, vamos a decir así. La historia registra la letra, no la música. Y él comienza a cantar una melodía cuya letra decía, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y lo cantó una y otra y otra y otra vez hasta que murió quemado, hasta que las llamas lo consumieron. Ahora, ¿por qué para mí Juan Hus es un ejemplo de libertad en Cristo? ¿Por qué Juan Hus para mí era una persona verdaderamente libre, conforme al mensaje bíblico, conforme define la Biblia la libertad? Porque él no odiaba a sus torturadores, porque una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y como amaba, entonces no los odiaba. ¿Por qué enfrentó con tanta entereza la tortura de meses y la hoguera? Porque una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo es la paciencia y el gozo. ¿Por qué no tenía sentimientos o pensamientos malos hacia sus captores? Porque parte del fruto del Espíritu Santo es la bondad y la benignidad. ¿Me entienden? ¿Por qué él no reaccionó intentando o insultando ¿me entienden? ¿Por qué no reaccionó con violencia ante las injusticias que se hacían contra él? Porque parte del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre y el dominio propio. Entonces Juan Hus, vivió en situaciones extremas de dolor y de injusticia, pero él no quedó atrapado en esa circunstancia. O sea, sus captores querían hacerlo sufrir, querían verlo retorcer de dolor, querían verlo retorcerse de odio hacia Dios, ¿no? Y sin embargo él estuvo siempre en completa paz. Y sus captores se quedaron con gusto a poco. ¿Por qué? Porque Juan Hus era libre. Y era libre porque no quedó atrapado en las circunstancias de la vida. Y no quedó atrapado en las circunstancias de la vida porque había puesto a Dios en primer lugar. Y por poner a Dios en primer lugar, entonces el Espíritu Santo se hizo presente en su vida y el fruto del Espíritu Santo se manifestó en su carácter. Qué interesante, ¿no? Qué lindo que sería que podamos ser libres en Cristo Jesús, porque esa es la propuesta de Dios. No siempre vivimos así, pero qué interesante que pudiéramos vivir así. Entonces, los cristianos que son libres, conforme a la definición bíblica de libertad, y son libres porque el Espíritu Santo está en sus vidas, y el Espíritu Santo está en sus vidas porque han puesto a Dios en primer lugar, se vuelven cristianos trascendentes. Trascendente quiere decir que trascienden, que superan los problemas. No quedan atrapados en los problemas, los superan. Los superan con la gracia de Dios, con el poder, la presencia y el fruto del Espíritu Santo. Entonces se vuelven trascendentes, no quedan esclavizados en las circunstancias de la vida. Capaz que las circunstancias no mejoran, como le pasó a Juan Hus, no mejoraron, pero él no quedó atrapado en el dolor, el odio, el rencor, sino que él murió siendo libre, incluso perdonando a sus torturadores. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Miren, lo peor que nos puede pasar es que nosotros vivamos encarcelados, y encarcelados muchas veces en nuestras propias cárceles. Les puedo contar una breve historia. Calculo que esta historia puede ser cierta, la leí hace muchos años, y porque la leí hace muchos años, tal vez alguno de ustedes la conozca. Resulta ser que había un hombre que compró una cantidad muy grande de tierras, y él tenía la idea de poder sembrar, tener grandes sembradíos de diferentes cereales. Los vecinos
sí, los vecinos, que también tenían grandes porciones de terreno, le dijeron, nosotros en este terreno tenemos un gran problema, es una plaga que destruye todos nuestros sembradíos. Y dice, ¿qué es? Es una piara, es una manada de cerdos salvajes, acá le dicen jabalíes, ¿no? No sé cómo le dirán en otros lugares, ¿sí? Que es enorme, son cientos y cientos y cientos, y que destruyen todo su paso. Comen y destruyen todo su paso. De hecho, dice, llevamos años intentando combatirlos, pero no podemos, cada vez son más. Dice, incluso ahora tenemos un plan de salir a cazar nuevamente para ver si podemos con ellos. Entonces este hombre dice, no hagan nada. ¿Cómo? No hagan nada. Déjenme que yo voy a probar con algo. Entonces, en un descampado que él tenía dentro del terreno que había comprado, él empezó a volcar comida ahí. Y los cerdos empezaron a descubrir que había comida y así que comenzaron a venir. Así que les dio comida 3 o 4 días. Y como al cuarto día, él hizo él colocó un enrejado, ¿no? Un gran enrejado. Y siguió volcando comida. Cuando llegaron los cerdos, vieron el enrejado, la comida, digamos, no había nada para preocuparse. Así que comieron. A los 3 o 4 días, él seguía todos los días, le daba de comer, ¿verdad? A los 3 o 4 días, él colocó un segundo enrejado, ¿no? Un segundo enrejado. Y había uno así, otro así. Los cerdos llegan, ven el enrejado, no revestía peligro, así que siguieron comiendo. A los 3 o 4 días, él coloca un tercer enrejado, ¿no? Ya en este costado. Los cerdos llegaron, evaluaron, la comida siempre estuvo ahí, comieron. A los 3 días él coloca un cuarto enrejado al fondo con una gran abertura. Y los cerdos llegan, evalúan, dan la vuelta, ¿no? Estudian el caso. Hasta ahora todo había salido bien. ¿Por qué iba a salir algo mal? Entran, y cuando entran, una puerta se cierra en la abertura. Y ellos comieron, ni siquiera lo notaron. Cuando terminan de comer, notan que no pueden salir y comienzan a preocuparse, pero uno de ellos le dice, no, ¿por qué nos preocupamos? Si vamos al caso, el enrejado nos cuida de nuestros depredadores. O sea, el enrejado nos protege de los perros, ¿sí? De los lobos, de nuestros depredadores. Y acá nos dan de comer todos los días. De hecho, siguieron comiendo algunos días más. ¿Qué no sabían ellos? ¿Qué no sabían? El fin. Nadie te encarcela gratis. ¿Y saben qué es lo peor que nos puede pasar? Que nosotros nos acostumbremos a vivir detrás de nuestras cárceles. Porque nuestras cárceles son nuestras. Yo decido entrar a la cárcel y quedarme ahí. A vos te pueden haber hecho algo malo en el pasado, pero vos decidís quedarte en la cárcel del rencor. A vos te pueden haber, podés haber sufrido injusticias, pero vos decidís quedarte en la cárcel del odio, o de la amargura, o de la autocompasión, o del pobrecito lo que me hicieron. Y yo estoy así de mal por lo que me hicieron. Y nunca más voy a hacer lo que yo quise hacer por lo que me hicieron. ¿Me entienden, no? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que quedemos encerrados en nuestras propias cárceles. ¿Cuál es la propuesta de Dios? La propuesta de Dios es que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. Yo creo que una de las cárceles más importantes de las cuales nosotros tenemos que salir es la cárcel de la incredulidad. Ah, pastor, está hablando a cristianos. ¿Cómo que está hablando de incredulidad? Sí. La primer y principal cárcel de las que tenemos que salir es de la incredulidad, es decir, de no creerle a Dios. Porque vos podés estar pasando, no importa el problema que estés pasando, hay docenas de promesas para que vos puedas salir adelante del problema del cual estás pasando. No una, docenas de promesas para que vos puedas sobrellevar y salir adelante del problema que estás pasando. El problema es que
Cuando vos estás en la cárcel de la incredulidad, las promesas están ahí, pero vos no le crees a Dios. Y si no le crees, no crees en sus promesas. ¿Y cuántos hijos de Dios, cuántos cristianos viven mal, esclavos de las circunstancias, porque han decidido no creer que Dios los puede sacar de ahí? Que Dios los puede sostener y los puede sacar de ahí. Casi que terminaría con un pasaje muy conocido, Mateo 6:33, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. ¿Qué es añadidas? Agregadas. Dios te las va a dar. Primero Dios, busca a Dios por sobre todas las cosas, dale tu vida a Dios para que Él la dirija, y Dios te va a dar el resto de las cosas que necesitas. Eso es vivir en libertad. Amén.